el tema de la inclusión es un tema muy vasto. Entonces, a diferencia de transferencias, donde más o menos vamos comparando metodologías, posibilidades, acá tuvimos el mundo para debatir, y creo que es un tema también de absoluta relevancia. Entre las principales cosas que podemos concluir como primer tema fue, y algo que coincide con lo que la mesa anterior concluyó, con lo que Marina acaba de expresar, es la necesidad de articular la política social y la política económica. No es posible caminar aparte, no son políticas sectoriales independientes, y en ese sentido incluso felicitar la presencia de algunos colegas ministros del área de la economía y finanzas que han venido a este foro. Articular en qué sentido, ¿no? En primer lugar, por supuesto que no nos den generando destrozos, sería deseable, y no queremos caer más en políticas compensatorias de políticas económicas equivocadas, digamos, que no miran el concepto del desarrollo humano y de la inclusión de las personas como un hecho fundamental y la calidad de vida de la gente. Eso creo que es una conclusión general, todos nos expresamos en este sentido. Por supuesto, la importancia también de una política fiscal, ¿no es cierto?, que nos apoye el financiamiento de las políticas sociales e inclusivas fundamentales, y en este sentido todo el tema y la discusión de la política, sobre todo impuestos, de la progresividad de la política fiscal. Y otra de las conclusiones en este ámbito más económico y de la política más integrada, social y económica también, es que la lección aprendida es que al menos no seamos procíclicos, ¿no? O intentemos no serlo, porque ciertamente cuando hay recursos escasos en una situación de crisis, bueno, resulta difícil manejar los recursos. De todas maneras, hay la conclusión de que al menos no ser procíclicos es importante. Por otro lado, se planteó el tema de la adecuación de políticas de salirnos de las políticas asistenciales a políticas más de promoción. Se han dado varias categorías, varios nombres, otros hablan de transformación, desarrollo, en fin, pero en definitiva es el tema también coincidente con la mesa anterior, de ir más en la onda de derechos y construcción de ciudadanía, y desde esa perspectiva ir a la solución más de fondo de los problemas, y no solamente de asistir en un momento difícil, que es necesario, pero de tener la proyección más clara de las políticas de mediano y largo plazo. Por supuesto, hay muchas diferencias y en temas de escala, ¿no es cierto? Hay países que tienen una incidencia de pobreza menor, o sea, la región mismo tiene una tipología, digamos, de situaciones donde esto hay que considerar en las especificidades. No es lo mismo una política de promoción cuando los casos son limitados, como decía Marina, ir casi al concepto del caso por caso, pero en otras sociedades donde la pobreza llega a los 40%, estamos hablando de escalas que generan cualitativamente diferencias marcadas en el tipo de intervención. Se plantea también la necesidad de movilizar recursos, y ahí sí, conectándonos a la charla del profesor Yunus de la mañana, no solo públicos, sino privados, y desde la misma gente que está en situación de pobreza. O sea, cómo movilizar adecuadamente esos recursos, porque todo finalmente resulta insuficiente, es clave. Y ahí viene todo un debate todavía a consolidar. No creo que ahí hemos sido concluyentes, no solo hemos mostrado algunos casos, cómo entrar con el tema de las microfinanzas, si es que haya habido un debate, más que debate, una presentación, porque hasta ahí llegamos, ¿no es cierto?, de conceptos, categorías diferentes que algún momento sería bueno discutir, ¿no es cierto?, que todos estos conceptos de la informalidad, de si es de economía popular y solidaria, de la economía social se ha hablado,
los temas de trabajo, es decir, ahí hay un mundo todavía por explorar, por construir, incluso teoría, categorías, metodologías, un mundo que no ha sido todavía adecuadamente trabajado, y creemos que en otras políticas sectoriales hay un poco más de consensos. Habíamos dicho política de educación, política de salud, temas de necesidad de seguridad social. Hemos llegado a una conclusión parecida también al otro grupo, en el sentido de que en educación es clave, por ejemplo, 0 a 5 años, y luego educación en niños y jóvenes, evitar la deserción, en fin, que son pautas de equidad, ¿no es cierto?, desde el comienzo, que a futuro marcan la diferencia de las posibilidades de movilidad social que tienen las personas. Y por tanto, acá hay como más acuerdos, estamos más como yendo a temas más cualitativos, ¿no?, a mejorar las intervenciones, pero como que hay más consenso a dónde ir. En cambio, en la parte de inclusión económica y generación de trabajo, hay más trabajo, más discusión, menos cosas claras. Entonces hay iniciativas, propuestas, pero creo que ahí todavía necesitamos avanzar mucho.